Hola, muy bienvenidos, muy buen día para cada uno de ustedes, muy buenas tardes, buenos días, depende de dónde se encuentren. Les damos la bienvenida al cuarto encuentro de la Red Iberoamericana de Epilepsias. Es para hablar de avances en epilepsia, ¿cierto? En este mes se conmemora el Purple Day, que es el Día Mundial de la Toma de Conciencia en Epilepsia y del apoyo a las personas con epilepsia. Y cada sábado de este mes hemos dedicado un tiempo para compartir con ustedes una charla sobre los avances en epilepsia, como les decía. Hoy tenemos el agrado de compartir con un doctor de Chile. Él se llama Manuel Campos y es cirujano. Bienvenido, doctor Campos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar con ustedes. Los felicito por esta gran iniciativa. Espero poder ser una ayuda para todas las personas que están escuchando. Quiero darle un buen día a todos los familiares de personas con epilepsia, pacientes con epilepsia, o personas que trabajan con personas con epilepsia, para poder conversar hoy día sobre este tema que a mí en lo personal me apasiona, que es la estimulación crónica del nervio vago en epilepsia refractaria. ¿Qué es epilepsia? Es como lo primero que uno debería preguntarse. Bueno, la epilepsia, como todos saben, es una descarga eléctrica cerebral anormal del cerebro, la cual se repite en el tiempo. Vale decir, viene en forma espontánea y no porque yo meta los dedos al enchufe. Todos tenemos actividad eléctrica normal, estemos despiertos, estemos durmiendo. Pero la epilepsia no es la epilepsia, son las epilepsias. Nadie puede hablar de la epilepsia en singular, sino que existen múltiples tipos de crisis epiléptica y múltiples síndromes epilépticos. Y en todo paciente que tiene crisis epiléptica hay que buscar cuál es la etiología, y si tiene comorbilidades del ánimo o de la manera de ser, ayudarlo en forma integral. ¿Se pueden controlar las crisis epilépticas con fármacos? Bueno, la respuesta es no. Porque fíjense ustedes que tomando un puro fármaco en dosis máximas toleradas en un estudio hecho en Inglaterra con 1.800 pacientes, menos del 50% de los pacientes estaban libres de crisis. Y miren ustedes que el 36% de los pacientes, vale decir, para efectos de memoria, 1 de cada 3 pacientes, siguen teniendo crisis, tomen lo que tomen y en la dosis que tomen. Dado eso, ¿no es cierto?, es que es súper importante reconocer precozmente cuando un paciente tiene epilepsia refractaria a fármacos. Y se define una epilepsia refractaria a fármacos cuando el paciente sigue teniendo crisis pese a haber tomado 2 fármacos antiepilépticos de primera línea. Y por eso ahí uno va a combinar fármacos, que es muy poco útil, y lo más útil, que es evaluar una cirugía de la epilepsia. Fíjense ustedes que los fármacos antiepilépticos no son antiepilépticos, no curan la epilepsia. Por eso la máxima autoridad en fármacos dice que los fármacos son anticrisis. Y por lo tanto, por eso si uno deja los fármacos va a tener crisis. Y esto es muy delicado en la gente que tiene epilepsia fármaco-resistente o refractaria, porque nadie habla de esto, pero de un grupo de 1.100 pacientes con epilepsia refractaria, un 9% falleció, producto de muerte súbita, suicidio o accidente. Por lo tanto, la epilepsia no controlada mata a las personas. Y esto hay que tenerlo claro, y por eso tenemos que luchar por regalarle la mejor calidad de vida a los pacientes. Esta foto es de mi querido paciente y amigo Humberto Pablaza Dao, quien escribió un libro sobre su vivencia con epilepsia. Él tenía una epilepsia multifocal independiente, vale decir, de repente el lóbulo frontal, de repente el temporal, de un lado, del otro, y tenía una malformación de su desarrollo cerebral bilateral que era imposible hacer una cirugía para resecar el foco. Él se operó, se puso un estimulador vagal, fue uno de los primeros pacientes operados en Chile, pero lamentablemente se acabó la pila y la familia no tenía los recursos para colocarle un nuevo estimulador vagal, y el 25 de mayo de 2014 falleció en un estatus epiléptico en su casa. Y esto para mí fue terriblemente doloroso porque era un paciente, un amigo y una persona a la cual yo estimaba mucho. Por eso, ¿no es cierto?, es que la epilepsia refractaria puede causar lesiones traumáticas como esta niña con su cara, las crisis llaman a las crisis, los efectos adversos de seguir tomando medicamentos, depresión, ansiedad, problemas de memoria, mortalidad como vimos, aumento de los costos en salud
y los pacientes que tienen crisis tienen bajas oportunidades laborales. ¿Y cómo esto en niños? En niños, fíjense ustedes que 1/3 de los niños en este estudio alemán, que siguieron por 37 años niños, siguen teniendo crisis, tomen lo que tomen. Y un estudio norteamericano prospectivo muy bonito determinó que la incidencia de epilepsia son 500 niñitos por millón de habitantes año, y de estos un cuarto, un 25% de ellos siguen teniendo crisis. Y ellos plantean que deben operarse de epilepsia 21 niños por millón de habitantes año. De estos, 8 niños deberían recibir por millón de habitantes año un estimulador vagal. Por lo tanto, imagínense un país de 20 millones como Chile, deberían ser 160 estimuladores vagales. Un país de poco más de 30 millones como el Perú, deberían ser, ¿no es cierto?, 240 estimuladores vagales. Entonces hay un gap muy grande en los pacientes que puedan acceder a este excelente tratamiento, como vamos a ver. Además, los niños que siguen con crisis tienen mucha comorbilidad, vale decir, problemas cognitivos, psiquiátricos, acceden menos a casarse, menos a tener hijos, un nivel socioeconómico más bajo, etc. Nosotros escribimos en un libro, un tratado de epilepsia, las cosas esenciales para tener un programa de cirugía de la epilepsia, y ahí establecemos que la cirugía puede ser curativa, vale decir, dejar al paciente totalmente libre de crisis, o una cirugía paliativa. ¿Qué significa paliativa? Que la meta es reducir la frecuencia y la severidad de las crisis, y esto se plantea fundamentalmente en casos de epilepsia primariamente generalizada o multifocal, que tenga varios focos en su cerebro. Entonces, todo paciente que uno estudia va a un grupo multidisciplinario de neurólogos infantiles, adultos, neuroradiólogos, etc. Y si el paciente tiene epilepsia multifocal, generalizada o sobre la corteza elocuente, motora, lenguaje, etc., uno hace una cirugía paliativa o no lo opera. Entonces, una cirugía paliativa es que sabemos a priori que es muy difícil que logremos que el paciente quede libre de crisis. Entonces, ¿qué rol tiene el estimulador crónico del nervio vago en la epilepsia refractaria? Bueno, este es un dispositivo que fue aprobado el año 1994 para su uso en Europa y en 1997 en Estados Unidos para el tratamiento de la epilepsia refractaria en pacientes no candidatos a una cirugía resectiva del foco. De hecho, tuve el honor de, cuando trabajaba en Alemania, yo durante el año 91 al 95 estuve en la Universidad de Bonn haciendo mi especialidad de epilepsia, trabajando allá, y trabajamos en los primeros estudios sobre estimulador crónico en nervio vago. Pero cosa interesante es que también el estimulador crónico en nervio vago está aprobado para el tratamiento de la depresión refractarias en personas de 12 años y mayores. Este equipo estaba hecho por la firma Cyberonics en Estados Unidos, y el año 2015 se fusionó con una firma Sorin y crearon Livanova, que es actualmente la empresa que lo distribuye a nivel planetario, y al 2015 había más de 100.000 pacientes implantados con estimuladores crónicos del nervio vago. El estimulador crónico del nervio vago es un verdadero marcapaso que uno lo coloca encima del músculo pectoral mayor del lado izquierdo, y por un cable van conectados los electrodos al nervio vago, que manda estímulos intermitentes a través del nervio vago al cerebro. Ahora, hay varios modelos de equipos. Los más antiguos duraban 6 a 12 años su batería. Los equipos con el tiempo fueron achicándose, haciéndose más pequeños, con más batería y más eficaces. Entonces, actualmente disponemos del modelo 106, que es la última generación. ¿Quiénes son candidatos a colocarse un estimulador crónico del nervio vago? En el año 2000, las personas que se colocaban eran básicamente pacientes que tenían epilepsia primariamente generalizada o epilepsias multifocales independientes. Y los primeros estudios también fueron hechos a partir del 2000 en niños con síndrome de Lennox-Gastaut, una epilepsia que es altamente invalidante, que cursa también con deterioro cognitivo y donde mostró muchos favorables efectos el estimulador crónico del nervio vago, salvo, ¿no es cierto?, en las crisis de caídas o drop attack, que son crisis atónica o hipertónica, donde la callosotomía, la sección del cuerpo calloso, le gana al estimulador vagal en este tipo de crisis. Alguien puso una raya amarilla en la cámara, para si alguien lo puede borrar, por favor. Posteriormente, ¿no es cierto?,
¿Qué pacientes eran candidatos para la terapia? Actualmente todo paciente, ¿no es cierto?, con epilepsia refractaria que no sea candidato a una cirugía resectiva, epilepsias, ¿no es cierto?, multifocales independientes, el síndrome de Dravet, pacientes con historia de estado, de estatus epiléptico y pacientes que ya no pueden seguir con la dieta cetogénica. Bueno, en un estudio hecho en niños el año 2004 por la Liga Internacional contra la Epilepsia, con un 16%, la implantación crónica de nervio vago junto con la hemiferectomía son las cirugías más frecuentemente realizadas después de las resecciones lobares en países desarrollados. Bueno, en nuestro Centro Avanzado de Epilepsia en Clínica Las Condes, donde tengo el honor de dirigirlo acá en Santiago de Chile, nosotros tenemos en los últimos años 356 pacientes operados. De estos, con implantación de estimulador crónico del nervio vago, 31 casos, vale decir el 9% de la serie, sin contar los pacientes que tuve la posibilidad de instalarme, trabajaba antes en la Universidad Católica de Chile o en Alemania. Y nosotros tenemos el 75% de los pacientes en global de todos los operados, no solamente en nervio vago, en total, libres de crisis, el 60% de nuestra serie son niños. Siguiendo, ¿no es cierto?, ¿cómo funciona el VNS? ¿Por qué le coloco VNS? Porque VNS es la sigla en inglés, Vagus Nervus Stimulator, estimulador del nervio vago. VNS, estimulador crónico del nervio vago. Entonces, ¿no es cierto?, ¿cómo funciona? Por múltiples vías. El estimulador crónico del nervio vago, hay estudios en animales y sobre todo en humanos que vamos a ver. ¿Por qué usar el nervio vago? Porque todos tenemos dos nervios vagos, la derecha y la izquierda. Y el nervio vago controla la frecuencia cardíaca, el tono de nuestro estómago, pero el nervio vago del lado izquierdo, el 80% de las fibras del nervio vago son aferentes, o sea, van hacia el cerebro, no van del cerebro hacia abajo, sino que de abajo hacia el cerebro. Entonces, al estimular el nervio vago, el 80% del estímulo va al cerebro. Y estas fibras del nervio vago terminan en el núcleo del tracto solitario. Y de ahí se conectan con núcleos del tronco cerebral, como el locus ceruleo y el rafe magno. Y ustedes dirán, pero ¿qué me importa a mí estos centros? Lo que pasa es que esos centros además producen la noradrenalina y la serotonina. Y ustedes dirán que me interesa la noradrenalina o la serotonina. Pero estos son los principales neuromoduladores que nosotros tenemos para el ánimo. Por eso es que los antidepresivos llamados duales funcionan sobre la serotonina y la noradrenalina. ¿Y qué significa esto? Que muchos pacientes que se implantan con el estimulador de nervio vago les mejora además el ánimo. De ahí siguen las conexiones a todo el cerebro, a través del tronco cerebral, al lóbulo temporal, al lóbulo frontal, etc. Y así se dieron cuenta por estudios muy antiguos que estimulando el nervio vago, ustedes abolían las crisis epilépticas. Y esto se demostró en animales y en humanos. Posteriormente se encontró, ¿no es cierto?, que el estimulador crónico del nervio vago cambia la resonancia funcional de un paciente y se ven cambios en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal y sobre todo en los temporales de los paradigmas de estimulación. Cuando uno evalúa el flujo sanguíneo cerebral a través del SPECT, también se ven cambios de flujo tanto a nivel del tronco cerebral como del lóbulo frontal. Y fíjense ustedes que si uno sigue esto, tenemos, ¿no es cierto?, que el PET, que ve el metabolismo cerebral, vale decir el consumo de glucosa en nuestro cerebro, demuestra también cambios que ocurren tanto en la corteza frontal, en la ínsula y una zona que se llama el cíngulo, que tiene que ver mucho con las crisis y el control del ánimo. Entonces, si hacemos un resumen de cómo funciona el VNS, el estimulador crónico del nervio vago, este se asocia a cambios tanto en el electroencefalograma, en el PET, en el SPECT y en la resonancia funcional. Es multifactorial, funciona en diferentes lugares del cerebro y sirve para la epilepsia y la depresión porque los neurotransmisores que se ven involucrados en la epilepsia son muy similares a la depresión. Además, la estimulación crónica del nervio vago
no es como los fármacos antiepilépticos que están llenos de efectos secundarios y que no son antiepilépticos, sino que realmente lo que están haciendo los fármacos antiepilépticos, les ruego apagar los micrófonos, por favor, los que lo tienen prendido, gracias. Los fármacos antiepilépticos lo que están haciendo es, ¿no es cierto?, solamente estabilizando las neuronas, pero no curando la epilepsia. ¿Cómo se instala un estimulador crónico del nervio vago? Un estimulador crónico del nervio vago es una cirugía que dura entre 1 a 2 horas con anestesia general. Hacemos 2 incisiones, una en la axila para colocar el estimulador y otra en el cuello para, ¿no es cierto?, colocar los electrodos al nervio vago. Se puede hacer ambulatorio o con 1 o 2 días de hospitalización y por un neurocirujano entrenado. Esta es una foto de una niñita. Queremos colocar un estimulador vagal. Tenemos marcado acá la línea media del cuello, la línea que muestra el borde de un músculo que se llama esternocleidomastoideo, la incisión en el cuello y la incisión en la axila donde vamos a hacer, y un estimulador vagal no oficial, sino que para ver de cuánto era el tamaño que uno tiene que hacer la incisión. Siguiendo con esto, ¿no es cierto?, hacemos la incisión en el pectoral, mostramos el músculo pectoral para hacer el bolsillo, para colocar el marcapaso, el dispositivo, hacemos la incisión en el cuello y disecamos el nervio vago en el cuello por un trayecto de aproximadamente 3 centímetros y colocamos los electrodos en el nervio vago, un positivo, un negativo, más uno de attachment que lo fija. Y el nervio vago corre entre medio de la carótida y la vena yugular. Esto nosotros lo hacemos con microscopio o con lupas porque es una cosa muy fina. Posteriormente pasamos el cable por debajo de la piel a la otra incisión y lo conectamos al equipo, y este equipo lo fijamos de tal manera que no se vaya a soltar hasta que haga un clic, y posteriormente en el mismo pabellón quirúrgico, en la sala de operaciones, interrogamos al equipo y hacemos el diagnóstico que esté funcionando todo bien, y la empresa siempre lleva un equipo de backup por si hay un problema y vemos que esté todo funcionando ok. Fijamos los electrodos a los músculos del cuello y esto lo colocamos para adentro para que los cables no se noten en el cuello, y hacemos la sutura de la piel, generalmente con sutura intradérmica. Y los pacientes tienen que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, en el postoperatorio, porque muchos niños que operamos tienen deterioro cognitivo y tienden a rascarse y llevarse la mano a la zona de la herida, y esto puede llevar a infección, que nos pasó en un caso de una niña que se infectó la herida por rascarse y tuvimos que volver a hospitalizarla al antibiótico, aseo quirúrgico, y logramos salvar al equipo. Posteriormente, los equipos los activamos aproximadamente 2 semanas después de la implantación de la cirugía de los electrodos, y partimos con muy baja frecuencia y vamos subiendo cada 6 a 8 semanas, pero cuando operamos pacientes que son lejos de Santiago o vienen de otro país, los tenemos que prender rápidamente y antes que regresen a su ciudad en 2 semanas, hacer 2 o 3 cambios de parámetros de activación. Esto se hace en la consulta, el equipo se coloca sobre la piel, no duele absolutamente nada y se hace en forma ambulatoria. Normalmente partimos con 0,25 de amperes y vamos aumentando en forma progresiva. Esta foto es el primer paciente que yo instalé en Chile, aproximadamente el año 1998, en la Universidad Católica, y la otra foto es de una foto de réclame que tiene en la firma para mostrar que la herida prácticamente no se nota absolutamente nada. Los parámetros de estimulación son variables, y lo que prima primero es que el paciente, ¿no es cierto?, esté bajo control, y segundo, que no tenga efectos secundarios. Lo más recomendable de usar es 1,25 miliamperes, 30 segundos el equipo prendido y 5 minutos apagado. Existe también un setting de un magneto que vamos a conversar inmediatamente, que el paciente puede pasarse un magneto por sobre el equipo y el equipo dispara una descarga que es más alta de lo que está el paciente descargando, y es una descarga además que está fuera del parámetro de lo que está programado el equipo. Entonces, por ejemplo, esta foto, que es de un paciente en Alemania donde yo trabajaba, vemos al doctor Elga, que era el jefe allá, un paciente que parte con la crisis, está implantado con el estimulador vagal, se pasa el magneto por delante del equipo, y ustedes ven acá
abajo a la derecha cómo el electroencefalograma se normalizó y pasó la crisis. Y este es el magneto entonces que recibe el paciente después de colocarse el estimulador vagal. Se le pasan 2 magnetos. Uno lo puede usar el paciente en la mano como un reloj o pegado ahí a la correa, y el paciente o el familiar se lo pasa por delante del equipo si siente la aura que le va a venir una crisis o está con la crisis, y con eso uno aborta la crisis o el periodo post-crisis se acorta. En general, ¿no es cierto? Como les decía, nosotros cada 6 a 8 semanas vamos subiendo la intensidad de la corriente, pero nunca más allá de 0,25 mA por semana, y la meta primero es llegar a 1 y ir viendo cómo va el paciente. El paciente está 30 segundos prendido el equipo y 5 minutos apagado. Cuando usa el magneto, uno crea un estímulo más fuerte y entre medio de esto, fuera del programa que está hecho. Pero no hay que abusar, porque si tú pasas el magneto muchas veces al día, la batería del equipo se va a gastar más rápido. Todo fármaco, todo procedimiento, y el estimulador vagal no es la excepción, puede tener efectos secundarios, los cuales es más bajo del 2%, o sea, son pocos los pacientes que tienen efectos secundarios, y básicamente es por la estimulación del nervio en el cuello, que puede ser disfonía, que están hablando y la voz les cambia, puede ser problemas de ronquera, disfagia, disnea, un dolor, ¿no es cierto?, en el cuello relacionado cuando el equipo está funcionando, y estas molestias son generalmente solo durante la estimulación. La persona se va acostumbrando y disminuyen con el tiempo y van minimizándose, y uno puede hasta bajar la corriente para que el paciente lo tolere mejor. Pero lo más importante, ¿cómo son los resultados? He hablado tanto de la epilepsia, de este equipo, pero ¿cómo son los resultados? Gran parte de los resultados están publicados en nuestro libro de epilepsia que editamos con el doctor Andy Kanner, y al año 2003, o sea, estamos hablando de 17 años atrás, con 7.000 pacientes. Fíjense ustedes que esto es como un cheque a fecha. A los 3 meses el éxito es muy bajo, a los 12 meses al año son mejores, y a los 2 años ya son óptimos. Y una reducción de más allá del 50% de la frecuencia de crisis previa que tiene el paciente se logra en el 61% de los pacientes. Pero ojo, que una reducción de más allá del 75% de las crisis a 3 años plazo se logra en el 40% de los pacientes. Y una reducción mayor del 90% de las crisis se logra en un 23% de los pacientes. Esta es información publicada en el 2003. Pero la serie más grande, publicada en el 2011, muestra que el 64% de los pacientes tienen una disminución de más allá del 50% de las crisis, pero hay un porcentaje de un 7,5% libre de crisis y un 13% con una reducción mayor del 90% de las crisis. O sea, un 20% de los pacientes implantados tiene un resultado espectacular, más allá de lo que uno espera. Y esto en niños igual. Una serie publicada, la más grande, con 141 niños, tenemos que el 65% de ellos tiene una reducción de más allá de un 50% de sus crisis, pero hay un 11, casi un 12% libres de crisis y un 11% con una reducción más allá de un 90%, o sea, un 23% de los pacientes con un éxito espectacular para una cirugía paliativa. Esta imagen se la coloco porque salió publicada en una revista, en un diario de circulación nacional acá en Chile, que dice Sarita ha vuelto. Sarita es hija de un querido colega, amigo mío, el doctor Dussel, que cuando yo la conocí en mi consulta, llegó caminando, firmada por los papás, se quedaba dormida sola, con crisis, la niña totalmente dependiente de terceras personas, y vivía encerrada en esta habitación donde ustedes ven colchonetas en las paredes, pero también el suelo estaba lleno de colchonetas porque estaba llena de crisis. Sarita se operó, nos invitó a comer una noche, mi querido amigo psiquiatra, su papá, y abro la puerta, me saluda el papá y ella viene corriendo por la escalera, baja la escalera y me abraza. Ella dejó de vivir encerrada en esta pieza y tuvo un éxito espectacular con el estimulador crónico del nervio vago. Y aprovecho de mostrarles, con permiso de la autorización de los papás,
Kimberly, que es la última paciente que implantamos el 9 de enero. Se hizo en forma ambulatoria. Kimberly viene de Chiclayo, del Perú. Se instaló su estimulador vagal en forma ambulatoria. Se fue alta el mismo día. ¿Y por qué vino del Perú a instalarse a Chile? Porque aquí el equipo cuesta la mitad de lo que cuesta el costo en el Perú. Además, ¿no es cierto? Ella había nacido totalmente normal y tuvo la desgracia de tener una encefalitis herpética, que es una encefalitis altamente destructiva del cerebro. Y a mí lo que más me fascina del caso de Kimberly es esa sonrisa, ¿no es cierto?, que tenemos ahora después de la cirugía, que ustedes ven que ni se nota la cicatriz del cuello. Esta foto me la enviaron esta semana los papás de Kimberly desde Chiclayo. Bueno, para ir terminando, ¿no es cierto?, tal como yo les decía, esto no es solamente para la epilepsia, sino que también sirve para la depresión. Y uno mata dos pájaros de un tiro, como decimos en Chile, debido a que muchos pacientes que tienen epilepsia, hasta el 80% de ellos, dicen sentimientos de depresión, y hasta el 40%, si uno lo busca, están con depresión activa con su epilepsia. Este libro de aspectos psiquiátricos de la epilepsia fue escrito por mi querido amigo Alan Ettinger y mi súper amigo Andy Kahner, que escribimos el libro juntos, y está toda esta relación de psiquiatría, depresión y epilepsia. Es tanto así que se hicieron estudios a partir del 2005 para ver el éxito de la estimulación crónica del nervio vago en depresión. Y los estudios salieron positivos y la FDA en Estados Unidos aprobó la estimulación crónica del nervio vago, DNS en inglés, como una terapia para la depresión refractaria después que han fallado los medicamentos o los electroshock. Es un equipo que es totalmente costo efectivo, debido a que el costo más o menos termina siendo $2.000 a $3.500 a $3.000 por año, y en 8 años máximo el equipo se paga, debido a que el paciente va menos al médico, no cae hospitalizado, va menos al hospital, bajan los costos en medicamentos y por supuesto tiene menor riesgo de estatus epiléptico y de muerte. Yo tengo un segundo paciente, así como el paciente que yo les conté de mi querido Humberto Pablaza, una señora que falleció después de sacarse el estimulador vagal porque ella no le molestaba, porque era muy delgada, le molestaba el equipo en el pectoral y se lo sacó, y al año falleció de un estatus epiléptico. Esa paciente lamentablemente tenía comorbilidad psiquiátrica y no pudimos hacerle entender que era fundamental que no se sacara el equipo. En resumen, el VNS o estimulador crónico del nervio vago es un dispositivo implantado en miles de pacientes en todo el mundo, más de 100.000 a la fecha. Sin mortalidad, nadie se muere por colocarse esta cirugía. Mínima morbilidad, prácticamente infecciones de principal riesgo de la cirugía. Es altamente eficaz en epilepsia refractaria, logrando un 64-65% de reducción de crisis, más allá del 50% a 2 años de seguimiento. Pues si ustedes lo siguen, los pacientes siguen mejorando a medida que va pasando el tiempo. La indicación absoluta y perentoria es la epilepsia multifocal refractaria. Quiere decir de repente una crisis del lóbulo frontal derecho, de repente temporal izquierdo, de repente parietal derecho, o sea que hay múltiples focos epilépticos. Sus otras indicaciones son, por supuesto, la epilepsia primariamente generalizada, o pacientes que no desean operarse y abrirse la cabeza, entre comillas, pacientes que fracasaron otras cirugías, o pacientes que están con depresión refractaria. El estimulador crónico del nervio vago debe ser la primera indicación, como les decía, en epilepsias multifocales, pero sin crisis atónicas. Porque si el paciente tiene crisis atónica, drop attack, crisis de caídas, el paciente debe operarse con una callosotomía. Nosotros tenemos casi 10 pacientes hoy por hoy con cirugías paliativas que tienen tanto estimulador crónico del nervio vago como callosotomía y andan espectaculares. El éxito no es de una persona. Yo quizá ahora estoy hablando, ¿no es cierto?, y figuro importante porque estoy dando la charla, pero la verdad que poder dar esta charla y tener el éxito, hay que tener un equipo multidisciplinario detrás. Ustedes ven en esta foto más de 22 personas que forman nuestro equipo avanzado de epilepsia en Clínica Las Condes, en Santiago de Chile, donde hay 5 neuropediatras infantiles dedicados a epilepsia, 3 neurólogos de adultos,
neuroradiólogo, medicina nuclear, psiquiatra de niños, psiquiatra de adultos, neuropsicóloga de niños, de adultos, terapeutas, enfermeras, médicos de neuroradiología, etcétera, etcétera. Yo doy las gracias por su atención, es un honor para mí haberlos podido apoyar en esto y voy a dejar de compartir la pantalla para recibir sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la presentación, que yo creo que nos ha servido mucho, muy informativa. Nuevamente le agradecemos por su tiempo y si no le molesta podemos dar inicio a las preguntas. Soy Kiana, soy de Epilepsy You Are Not Alone, un integrante de la Red Iberoamericana de Epilepsia, y es un gusto poder hablar con usted. Muchas gracias. Voy a dejar prendida la pantalla mejor para que nos veamos todos. ¿Ya? Ahí. Perfecto. A tus órdenes. Bueno, va la pregunta. Dice, cuando el estimulador vagal actúa, ¿puede cambiar la voz? Me comentan que te puedes quedar disfónico. Tal cual yo decía en la presentación, el 2% de los pacientes pueden tener efectos secundarios cuando el equipo está prendido y está estimulando. Como está en el nervio vago y están las cuerdas vocales cercanas, uno puede estar hablando y tener un problema de disfonía mientras el equipo está estimulando. Cuando eso ocurre, tenemos dos alternativas. Podemos bajar la frecuencia del estímulo para que el paciente no le moleste esto, pero si el paciente no le molesta, se acostumbra a esto y es eficaz, mantenemos el estímulo en ese nivel. Perfecto, gracias. La segunda pregunta es, ¿qué es un estereoelectroencefalografía y para qué sirve? Bueno, nosotros no hablamos de esto en esta presentación, pero la estereoelectroencefalografía es un concepto muy antiguo que ahora se puso de moda en los últimos años, que consiste en un paciente colocar múltiples electrodos por vía estereotáxica profundos dentro del cerebro para ver cuál es la red epileptógena para ir a eliminar el circuito. Está indicado esto en pacientes que tienen, por ejemplo, epilepsias focales, pero la resonancia es normal. También cuando un paciente tiene una lesión cerebral, pero hay una incongruencia entre la lesión y el foco epiléptico. Lamentablemente, el costo es muy alto en Latinoamérica. Cada electrodo cuesta aproximadamente $1.500, más se colocan 10 a 12 electrodos, o sea, estamos hablando de $15.000 a $20.000 en electrodo, más la cirugía, y es una cirugía que es diagnóstica. Es una cirugía que lo que trata es buscar el foco epiléptico, es como un electroencefalograma de alta sofisticación. Claro, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿se debe continuar con fármacos al utilizar este método del estimulador? Cuando en ciencia uno tiene que jugar solo con una variable, y cuando uno implanta al paciente un estimulador crónico en nervio vago, para saber si es eficaz o no es eficaz, tiene que mantener todo el resto de los tratamientos estables, sin ningún cambio. Cuando tú has logrado que el paciente tenga un éxito con el estimulador vagal y que haya controlado sus crisis y bajado su frecuencia o severidad, ahí recién tú comienzas a bajar los otros medicamentos para ver si podemos dejarlo con menos medicamentos, que es la meta, por supuesto, final. Pero eso después de 2 años. Claro. Hablando de los fármacos, hay otra pregunta que dice, ¿cuántos fármacos como máximo se pueden consumir con el uso del estimulador? No hay un número fijo. Tal como yo les dije, ni el 50% de todos los pacientes, niños o adultos, quedan totalmente libres de crisis tomando un fármaco antiepiléptico de primera línea. Y con un segundo fármaco aumentamos un 12%. Por lo tanto, si el paciente no está libre de crisis tomando 2 fármacos antiepilépticos, tenemos que sí o sí pensar que va camino a una epilepsia refractaria y estudiarlo al revés y al derecho. Pero la cosa ha cambiado. Si tú, ni Dios lo quiera, me llegas a ver ahora, porque partiste con crisis epiléptica y tuviste tu primera crisis o ya tienes varias, yo te voy a hacer inmediatamente una resonancia magnética de cerebro y te voy a pedir un electroencefalograma, muy probablemente con privación de sueño, parcial o total. Y entonces voy a saber inmediatamente si tienes o no tienes una lesión cerebral, un tumor, un quiste, una hemorragia, un infarto, una cicatriz, que sea la causante de la epilepsia.
Y por otro lado, el electro me va a mostrar si hay o no hay un foco epileptógeno. Nótese que dije con privación de sueño, porque si yo pido un electro estándar, si yo tengo epilepsia y me hago un electro estándar ahora, me tengo que hacer como 5 electros para que uno salga alterado en la mitad de los casos, la sensibilidad es muy baja. Pero un electro con privación de sueño te aumenta. Y si te haces un Holter, de 24 horas más. Y si estás hospitalizada con electrodo en la cabeza y con cámara de video, más aumenta la sensibilidad. Pero ahora estamos haciendo los diagnósticos de la causa de la epilepsia de forma muy precoz. Y vamos inmediatamente a eliminar la causa de la epilepsia lo más precoz posible para que ojalá nadie llegue a la refractariedad. Perfecto. Muchas gracias. Hablando de todos estos estudios que sirven para ver el foco, hay una persona que pregunta si el foco de la epilepsia no ha podido ser detectado por más de 17 años, ¿de igual forma sirve el estimulador? Bueno, nosotros dijimos, en general, la epilepsia o las epilepsias se expresan por crisis epiléptica. Si tú tienes crisis epiléptica, no estás enfermo de epilepsia. Hay que buscar cuál es la causa. Es como si yo tengo tos. Si tengo tos, no estoy enfermo de tos. Puedo tener tos porque estoy resfriado, porque estoy alérgico, porque tengo un tumor en la cuerda vocal, etc. Y el tratamiento con fármacos antiepilépticos es con un antitusígeno. Te puede quitar o disminuir la tos, pero no te mejora la causa de la tos. Entonces, ¿no es cierto? Cuando un paciente tiene crisis epiléptica, hay dos grandes grupos. Primero, las epilepsias primariamente generalizadas, que todo el cerebro descarga al unísono en forma normal, y no son epilepsias focales. En esos pacientes no hay un foco, sino que la epilepsia es primariamente generalizada, sea una crisis tónico-clónica generalizada, una crisis mioclónica, una crisis atónica de pérdida del tono, etc. Diferentes son las crisis focales, y las crisis focales hay de dos tipos también. Un tipo en la cual solamente el paciente siente una sensación que le está partiendo la crisis, que se llama aura, y que puede ser una sensación de miedo, de angustia, un olor, un sabor, algo raro, o algo que uno ve que le ocurre al paciente, el paciente puede o no puede ser testigo. Si tú me miras a mí y parto con clonía del lado derecho y giro mi cabeza a la derecha, yo sé inmediatamente que tengo una crisis focal que está partiendo en el hemisferio izquierdo, justo en la zona motora de mi cara o en una zona muda del cerebro, y al pasar por la cara se contrae la cara. No todas las epilepsias son focales. La indicación absoluta del estimulador vagal son crisis generalizadas o multifocales independientes, porque si tú tienes un puro foco, podemos ir a operar ese foco, sacarlo, y tu chance de quedar totalmente libre de crisis, como presenté, hasta 75%. ¿Vamos bien? Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, aquí te preguntan si el electroencefalograma sirve y es efectivo para ver si es efectivo el estimulador. No, el electro te puede decir si la epilepsia es primariamente generalizada o multifocal independiente. Pues no es un factor pronóstico si el estimulador va a servir o no va a servir. Muy buena pregunta también. Perfecto. Me preguntan si durante la cirugía uno debe estar despierto. No, la cirugía es con anestesia general. Normalmente nosotros hacemos todos los exámenes de sangre ambulatorios, hospitalizamos al paciente temprano en la mañana, va directamente a la sala de operaciones, se hace el procedimiento, y si los recursos del paciente son limitados, esperamos que no haya ninguna complicación de hematoma, nada, y lo damos de alta ese mismo día, 3-4 horas después de la cirugía. Perfecto. Preguntan ¿a qué se les llaman los fármacos de primera línea? Bueno, en todo el planeta, en el mundo, hay más de 20 fármacos antiepilépticos diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ni uno que por sí solo sea fantástico, sino habría 1, 2 o 3 y no más de 20. Entonces, los estudios internacionales y los consensos de expertos han llegado al acuerdo de fármacos que son de primera línea para epilepsias focales o epilepsias primariamente generalizadas. Así, por ejemplo, la Fundación Cochrane en Inglaterra para Europa determinó que los fármacos de primera línea para las epilepsias focales, vale decir que tienen un puro foco, son... Alguien se metió. Los fármacos de primera línea para las epilepsias focales son
la carbamazepina de liberación prolongada, de nombre Tegretol o Tegretal CR, dependiendo del país, levetiracetam, de nombre comercial Keppra, y lamotrigina, de nombre comercial Lamictal. Esas tres moléculas, levetiracetam, carbamazepina, en orden mejor, carbamazepina, levetiracetam y lamotrigina, son de primera línea para las epilepsias focales. Para las epilepsias primariamente generalizadas, las tres moléculas de primera línea son ácido valproico, nombre comercial Valcote, sea liberación prolongada o normal, levetiracetam y lamotrigina. Entonces, cuando uno ve a un paciente, sabe que tiene que moverse dentro de esas tres moléculas para las focales o las generalizadas, con una salvedad, que si bien es cierto, ácido valproico es de primera línea para las epilepsias primariamente generalizadas, dado que en las mujeres en edad fértil, hasta un 25% de ellas pueden tener hijos con malformaciones mayores, o los hijos que nacen pueden tener problemas de coeficiente intelectual después de 3 años, nosotros no recomendamos el uso de ácido valproico en ninguna mujer en edad fértil. Perfecto. A ver. Bueno, preguntan, si el paciente tuvo crisis atónicas hace 10 años y ahora solo tiene crisis de ausencia, ¿qué método se puede utilizar? Las crisis de ausencia son solo y solamente de los niños y son una epilepsia generalizada de 3 ciclos por segundo, de 3 descargas por segundo, y que solo se ven en los niños. Mírenme a mí, y que estoy conversando con ustedes y me quedo pegado y a lo más pestañeo y me vuelvo a conectar, sin hablar, sin hacer nada más. Hay unas crisis que son muy similares a esta en los adolescentes o adultos, que se llaman crisis parciales complejas o crisis focales con compromiso de conciencia. Mírenme a mí, yo estoy hablando con usted y me quedo pegado, me desconecté del medio, no hablo, y al estar desconectado del medio puedo tener automatismos orales como chupeteo o automatismos manuales como tomarme las manos. A eso muchos pacientes y médicos que no saben lo llaman ausencias de adultos, pero no son ausencias, son crisis focales que la mayoría de estas parten del lóbulo temporal y hay que estudiarlas porque muchas de esas tienen una lesión y se pueden beneficiar de una cirugía. Pero hay pacientes que tienen de estas crisis parciales complejas del lobo temporal bilateral que la indicación es un estimulador vagal. Perfecto. Bueno, preguntan, ¿cómo se va evaluando sacar de a poco la medicación a partir de la colocación del nervio, del estimulador del nervio? Tal como yo les comentaba al inicio, una vez que hayan pasado 2 años y que tú hayas llegado a los parámetros óptimos y tú sabes si el equipo, como decimos, anduvo o no anduvo, porque el éxito es un 65%, pero hay un 35% que se lo colocan y lamentablemente no es eficaz para controlar las crisis. Entonces recién después de 2 años tú puedes estar autorizado a empezar a bajar los medicamentos, porque ahí vas a saber, ¿no es cierto?, que el equipo controle solo las crisis y no a costa de los fármacos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la última pregunta es un poco larga, así que la voy a leer. Dice, además de disfonía y molestia normal del estimulador, ¿puede tener alguna afección en el nervio nasofaringio, causando dolor de garganta y fonastenia? Soy una paciente que tuve el estimulador 4 años y hace 3 años está apagado por cirugía resectiva exitosa y aún tengo molestias por el neuroestimulador, pero no es muy claro para mis médicos y tratantes. Muy buena pregunta, porque yo tengo, como decía, en Clínica Las Condes más de 30 pacientes implantados, más los que implanté en Alemania, más los que implanté en la Universidad Católica. Debo estar un poco menos de un centenar de pacientes con estimuladores crónicos nervio vago. De esos, solamente en 2 oportunidades me ha tocado ver dolor en el cuello, pero ese dolor en el cuello era por la estimulación. Esta es una cirugía que, como te decía, es muy fina. Y es una cirugía que no puede estar hecha por cualquiera que no tenga entrenamiento. La gente puede decir, es una cirugía rápida, la voy a hacer. Uno tiene que estar altamente entrenado
para hacer esta cirugía. A mí, gracias a Dios, nunca he tenido problemas con el nervio vago, que se haya a cortar ni nada, pero yo he sabido de otros colegas que han tenido accidentes quirúrgicos. Porque si tú tienes el estimulador vagal apagado y no hay estímulo eléctrico, el nervio vago no debería recibir ninguna estimulación y no deberías tener dolor en el cuello. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo más probable es que estas molestias que son neuropáticas, neuro de nervio, hepático enfermedad, o sea, una enfermedad del nervio, puedan ser producto, ¿no es cierto?, del acto quirúrgico mismo, donde se puso el estimulador vagal, ¿no es cierto? Pero es muy complicado ir a sacarlo porque generalmente hay mucha fibrosis y por tratar de sacar los electrodos tú puedes quedarte sin nervio vagal y puede ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Está clara la respuesta? Sí, yo creo que sí. Bueno, está tan interesante la charla y las preguntas, doctor, que hay una más. Ya, porque yo creo que nos quedaríamos aquí todo el día. Bueno, se la leo. Dice, si estoy diagnosticada con ausencias desde hace más de 10 años, que bueno, ahora sabemos que no serían consideradas ausencias. Con crisis focales con desconexión del medio. Claro. Y cada 2 años hago crisis aproximadamente, ¿sería efectivo un estimulador si utilizo un solo fármaco? Mira, lo más importante para una persona que tiene crisis epiléptica o la enfermedad que tenga es la calidad de vida, o sea, el bienestar corporal, psíquico y social del individuo. Si yo tengo crisis tan poco frecuente como dice ella, 1 o 2 cada 2 años, y está tomando un puro fármaco antiepiléptico, yo no sería partidario de plantearle de colocar un estimulador crónico en nervio vago. Porque si vamos a medir el efecto en reducción de frecuencia de crisis, es tan baja su frecuencia de crisis que no vale la pena. Y esto es muy importante para todas las personas que me están escuchando y que trabajan en epilepsia o tienen familiares o que ellos tienen epilepsia. No pueden basar toda su vida en 30 segundos o 2 minutos que dura una crisis epiléptica una vez al año o cada 2 años. La vida es todo lo que hay entre medio de las crisis epilépticas. Yo cuando opero a un paciente de epilepsia, le digo, yo te opero no para dejarte sin crisis, sino para regalarte una mejor calidad de vida, para que vuelvas a estudiar, vuelvas a trabajar y no seas una carga para tu familia. Entonces, el estimulador vagal es una excelente herramienta, pero también tiene un costo que es elevado. En mi país está costando con impuestos y todo aproximadamente hoy por hoy $20.000, un poco menos de o $15.000, perdón, está más barato. Pero igual, para mí, $15.000 es bastante dinero, o $20.000 también, y para muchas personas en Latinoamérica igual. Pero es una excelente alternativa, y además hay que darle las gracias a la firma que bajó sus costos prácticamente a la mitad. Hoy por hoy uno se puede colocar un estimulador crónico en Chile y le cuesta lo mismo que cuesta en Europa o en Estados Unidos. La diferencia es que en Europa y en Estados Unidos los seguros de salud suelen pagar estos dispositivos y lamentablemente en Latinoamérica suelen no pagar los seguros privados de salud, ni menos el Estado, estos dispositivos. De hecho, acá en Chile hubo un proyecto con el Ministerio de Salud que hubo como 20 pacientes pilotos que se puso, pero lamentablemente con lo del COVID y todos los cargos de platas, eso se está pospuesto por el minuto. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que buscar siempre para el paciente una terapia individual. Esto no es para, todos se tratan igual, todos son iguales, cada paciente es único y cada uno tiene su realidad de acuerdo a su tipo de crisis, frecuencia de crisis, fármaco, país donde está, recursos económicos, etc. Y yo, antes de terminar, quiero darle las gracias a ustedes, las felicito por este grupo, se pasaron. Hay otros grupos en Latinoamérica también de padres, familias, gente interesada en epilepsia, que sería muy bueno que todos se juntaran, porque la única meta es una sola: regalarle la mejor calidad de vida a nuestros pacientes que tienen crisis epiléptica. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la charla tan interesante, tan importante, yo creo, y que nos es útil a todos nosotros. De parte de la Red Iberoamericana le queremos agradecer nuevamente y nada, en breve vamos a estar subiendo a las redes y a nuestro canal de YouTube esta charla. Y bueno, agradecerle al doctor por esta invitación y por esta tremenda charla que es muy educativa, muy empática de su parte y ese profesionalismo. Se agradece mucho, doctor.
Ya, estamos todos con las cámaras encendidas. Sí, voy a sacar una foto. Voy a sacar 2 fotos. Va la primera. 1, 2 y 3. Ahora va la segunda. 1, 2 y 3. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por participar. Esperamos que se hayan inscrito a la última charla, que es el siguiente sábado. Y si no, todavía están a tiempo. El link de inscripción está en nuestras redes. Nuevamente, doctor, muchas gracias y esperamos pronto volver a colaborar con usted. A sus órdenes. Un abrazo. Buen día a todos. Chao.